El año litúrgico de don Próspero Gueranger, 22 de junio, San Paulino, obispo y confesor. Regocijar nuestros ojos con el espectáculo santidad triunfante y tan humilde, que nos revela uno de los aspectos más apacibles del poder del Emanuel. Iluminado con los resplandores de Pentecostés, aparece Paulino, en la misma ciudad de Ñola, tributando el homenaje de su gloria a aquel por quien fue conquistado. Senador y cónsul, heredero de cuantiosa fortuna, perfecto de Roma a los 25 años. Senador y cónsul, Paulino no pensaba que habría carrera más honrosa para él, más provechosa al mundo, que aquella a la que le inclinaba las tradiciones de su ilustre familia, y en verdad a las miradas de los sabios del mundo, era la suya una vida completa, si es que ha habido alguna, llena de las más nobles amistades, rodeada por la merecida estima de pequeños y grandes, y que encontraba descanso en el culto de las letras que desde adolescente le había valido los honores de la brillante Aquitania, donde vio la primera luz en Burdeos. ¿Cuántos que no le igualaban en méritos son propuestos hoy día como modelos de vida laboriosa y fecunda? La conversión. Un día, sin embargo, esas existencias que parecen tan colmadas no ofrecen al mismo Paulino más que el espectáculo de individuos que se dan vueltas en medio de días vacíos, y como trama de su vida, tejen con sus San Paulino, obispo confesor, obras vanas, una tela de araña. ¿Qué ha pasado, pues? Un día los rayos de una nube luz han inundado su alma. Roma y su poder se han sumido en las tinieblas al aparecer. Los grandes derechos del Dios temible. Con corazón generoso, el ascendiente de las antiguas razas que sometieron al mundo, entrega profundamente su fe a Dios. Cristo, al revelársele, conquistó su corazón. Habiendo inquirido mucho y corrido en vano, halló por fin algo, descubrió que nada hay mejor que creer en Jesucristo. En la rectitud de su gran alma llegará hasta las últimas consecuencias de este nuevo principio, que para él reemplaza a todos los demás. Jesucristo dijo: Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Paulino no duda, no será él quien descuidará lo mejor y preferirá lo más despreciable, perfecto hasta entonces para el mundo. ¿Podría ahora dejar de serlo para Dios? Manos a la obra. Ya se ha despojado de aquellas inmensas posesiones que llamamos reinos. Paulino vende todo para comprar la cruz y seguir con ella a su Dios, porque sabe que el abandono de los bienes de este mundo no es otra cosa que la primera etapa y no la carrera completa. El atleta no queda vencedor con solo despojarse de sus vestidos, sino que se despoja de ellos para iniciar el combate. ¿Acaso ha pasado el río el nadador con estarse desnudo a la orilla del mismo? Retiró. Paulino decidió a todo más que desatar el cable que detenía su barquilla en la ribera. Lo ha cortado. Cristo es su piloto, contando con el aplauso de su noble esposa Teresa, que no será en adelante más que su hermana y su emula. Boga el puerto seguro de la vida monástica, pensando solamente en salvar su alma, una sola cosa le retiene suspenso todavía. Se retirará a Jerusalén, donde tantos recuerdos parecen atraer al discípulo de Cristo, pero con la franqueza de su fuerte amistad, les responde San Jerónimo, a quien había consultado. Para los clérigos la ciudad, para los monjes la soledad. Sería el colmo de la locura retirarse del mundo para vivir en medio de una turba todavía mayor. Si quieres ser lo que se te llama, es decir, monje, o lo que es lo mismo, solo, ¿qué haces en la ciudad que, a buen seguro, no es morada de solicitariez, sino de muchedumbres? Cada vida tiene su modelo. Nuestros capitanes son Pablo y Antonio, Hilarón y Macario, nuestros guías Elías y Eliseo, todos los hijos de los profetas que habitan los montes y los desiertos y construyen sus tiendas a orilla del Jordán. Paulino siguió los consejos del solitario betlemita, prefiriendo el título de monje a la morada en la ciudad santa. Buscó el pequeño campo de que le hablaba Jerónimo, en el territorio de Nola, pero retirado de la ciudad, cercano a la tumba de San Félix. No cuente ya el mundo con él para realzar sus fiestas o confiarle empleos. Absorbido por la penitencia y la humillación voluntaria, el antiguo cónsul se ha convertido en el último siervo de Cristo y guardián de un sepulcro. El escándalo. Ante la novedad de semejante renuncia, cuyo espectáculo contemplaba el mundo, exultaron los santos del cielo y de la tierra.
pero no menos se manifestó la indignación unida al escándalo de los prudentes del siglo, de tantos hombres para los que el Evangelio no tiene valor alguno sino en la medida que no va contra los miopes prejuicios de su sabiduría mundana. ¿Qué dirán los grandes? Escribía San Ambrosio. Abandonar el Senado, cortar la línea de sucesión de tales antepasados, un hombre de semejante familia y raza, con tan buen carácter y dotado de tanta elocuencia, esto es intolerable. Y he aquí que esos hombres, cuando se trata de sus fantasías, no dudan en operar en sí mismos las transformaciones más ridículas, cuando sucede que un cristiano preocupado de su perfección cambia de tenor de vida, exclaman que es una acción indigna. Paulino no se conmovió ante estos ataques, como tampoco contó con que su ejemplo sería seguido de muchos otros. Sabía que Dios manifiesta a algunos los que sería provechoso a muchos, si lo quisiesen, y que esto basta para justificar su providencia. Así como el viajero no se desvía del camino a causa de los ladridos de los perros que le ven pasar, aquellos, decía, que toman las sendas estrechas del Señor, deben despreciar los pensamientos profanos y ridículos, y felicitarse de desagradar al que ofende a Dios. La Sagrada Escritura nos basta para juzgar entre ellos y nosotros. Irradiación. Con todo eso, nuestro santo, que solo quería imitar y aprender, apareció pronto como uno de los mayores luminares de la Iglesia. El humilde retiro en donde pretendía ocultarse vino a ser como el lugar de cita de patricios y patricias, el centro de atracción de todas las grandes almas de aquel siglo. Desde los más diversos puntos, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Martín y sus discípulos le alababan con voz unánime diarios. Si Dios, para mayor santidad de su siervo, no hubiese permitido al principio una excepción dolorosa, algunos miembros del clero romano, movidos en el sentido contrario de que no convenían signos de veneración para como este monje, se esforzaron, no sin éxito, en engañar con un pretexto especioso al sumo pontífice. Ciricio llegó casi a excomulgar a Paulino. La mansedumbre y longanimidad del siervo de Dios no tardaron en hacer ver a Ciricio el error en que le habían puesto sus consejeros, y la envidia tuvo que dirigir hacia otra parte sus mordeduras. San Paulino y la liturgia. Nos falta espacio para diseñar más largamente esta noble existencia, pero terminemos recordando que la liturgia es grandemente deudora a San Paulino, por los preciosos detalles que encierran sus cartas y poemas, especialmente sobre la arquitectura cristiana y el simbolismo de sus diversas partes, sobre el culto de las imágenes y el honor tributado a los santos y a sus sagradas reliquias, una tradición por desgracia insuficiente para aclarar todas las dudas, hace remontar hasta en el uso litúrgico de las campanas. Al hacer mayores las dimensiones de la antigua campanilla, la habría él transformado en instrumento majestuoso, digno de ser el portador de la misma Iglesia, y al que la campaña y no la dieron su nombre, Noale Campagne. Vida. Paulino nació en Burdeos hacia 353, de ilustre familia patricia. Su educación fue esmerada. Cónsul en 378, se casó poco después. Fijó su morada en España y recibió el bautismo hacia 389 en Burdeos. Al año siguiente distribuyó todos sus bienes a los pobres. Fue ordenado sacerdote en Barcelona en 393 y desde entonces trasladó su residencia a Nola junto a la tumba del mártir San Félix. Con su mujer y algunos discípulos había hecho de su casa un monasterio y regulaba su vida como los monjes. Compuso numerosos poemas en honor de San Félix que, juntamente con sus cartas, adquirieron lugar distinguido en la literatura cristiana de su tiempo. En 409 fue elegido obispo de Ñola. Al morir en 431 su cuerpo fue colocado junto al de San Félix. Después fue trasladado a Roma, pero Pío X le restituyó al obispado de Ñola en 1908. Pobreza voluntaria, tus bienes ahora te son devueltos a ti, que creíste en la palabra del Señor. Cuando tantos buscaban en vano guardar su tesoro de manos de los bárbaros, el tuyo estaba seguro, que de lamentos llegaba a tus oídos ante el tremendo derrumbamiento de aquel imperio, del que fuiste uno de los primeros magistrados. Aquellos colegas tuyos en los
Honores a aquellos compañeros de la opulencia que no imitaron tu voluntaria renuncia, no fueron culpables por ello de falta alguna. Pero cuando sonó la hora terrible en que el poder no era más que un título para mayores males, en que la riqueza no servía a sus posesores más que de angustia y desesperación, cuanto más acertada pareció entonces tu prudencia aún para este mundo. Te dijiste que el reino de los cielos padece violencia, y que sólo los que hacen violencia lo alcanzan. Pero la violencia que te impusiste al romper para mejores empresas los lazos terrenos sería comparable con la que más de uno de tus detractores tuvo que padecer sin provecho ni en esta vida ni en la otra. Así sucede frecuentemente, aun cuando no imperen los tiempos calamitosos, en que la ruina parece habitarse sobre el universo. Las privaciones que Dios pide a los suyos para conducirlos por las sendas de la perfección no igualan los padecimientos que con frecuencia salen al paso de los mundanos en el camino de sus caprichos. El amor a la verdad y a la palabra divina. Gloria a ti que escuchaste con oído atento al Evangelio y fuerte en la fe, triunfaste del príncipe de este mundo. Devuelve a nuestros tiempos tan semejantes a los tuyos en la ruina aquel amor sincero a la verdad y aquella sencillez en la fe que en siglos cuarto y quinto salvó del naufragio a la sociedad cristiana. La luz no es menor hoy que en aquellos tiempos, es más, la supera al ser constantemente acrecentada por el trabajo de los doctores y las definiciones pontificias. Mas la verdad, siempre igualmente poderosa para la salvación del hombre, sólo libra a los que viven de ella, y ahí porque hay el dogma cada vez más y más plenamente definido. No levanta el mundo de hoy, es que no debería ser letra muerta. Jesucristo no la transmitió a la Iglesia como simple teoría especulativa, ni la Iglesia, cuando la expone a sus hijos, pretende solamente deleitar con la amplitud de sus explicaciones los oídos de los que la escuchan. La palabra de Dios es la simiente que se arroja a la tierra, no puede ocultar en ella sino para que germine y sazone y done a los gérmenes que la rodean. Ojalá que esta divina semilla, oh Paulino, produzca todo su efecto en los que ahora te admiran y suplican, sin restringir el sentido de la escritura, sin pretender interpretar a favor de nuestras inclinaciones terrenas lo que el Señor decía. Tú en tu lealtad tomaste a la letra lo que debía tomarse y por eso ahora eres santo. Permanezca pues igualmente inalterada para nosotros todo lo que Dios dijo, y sea la regla suprema de nuestros actos y pensamientos.